Iglesia Cristiana Elohim Internacional, una familia para ti, del Movimiento Pentecostés Misionero, presenta al obispo Orlando Córdoba Tapia, Huancayo, Perú. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. En esta preciosa noche estamos listos y prestos para escuchar la palabra del Señor que cambia, que transforma, que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia, para la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial con la guianza del Espíritu Santo de Dios para poder disertar la enseñanza, su palabra en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, nos dirigimos con la guianza de tu Espíritu Santo para pedirte, Dios mío, que en esta noche tu Espíritu Santo glorioso venga sobre cada creyente a santificarlo, a renovarlo, a llenarlo más de tu presencia, una unción fresca para estos últimos tiempos, para que ellos puedan seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir caminando y para seguir llevando buenas nuevas de salvación a todos los pueblos, a todos nuestros vecinos, a toda nuestra ciudad, a toda nuestra provincia, a toda nuestra región, a nuestro departamento, a nuestra nación y, ¿por qué no?, al ámbito internacional, por el poder de tu palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre amado, glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 15. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bendice, alma mía, eternamente a Jehová, para siempre es tu misericordia. La palabra que hemos leído es muy importante cuando nos dice en el versículo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amado hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes amor hacia tu enemigo? ¿Amor hacia tu prójimo? ¿Amor a todos los que te rodean? Un amor sincero,
un amor que venga de parte de Dios, un amor que no busque lo suyo, que no sea jactancioso, un amor que no se envanezca, un amor puro, sin mácula, lo que le agrada a Dios. Y es más que nuestra fe va a obrar por el amor a Dios. A libertad hemos sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la libertad del Señor, porque Dios nos ha hecho libre. Su palabra nos muestra, nos enseña: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Pero no solamente que lo uséis la libertad como ocasión para la carne. Uno tiene que aprender a huir, a escapar de las ofertas del enemigo, de las tentaciones que muchas veces son producidas por nuestra propia concupiscencia. ¿Quién podrá escapar? Todos somos tentados. Cada noche, cada día, cada tarde, en cada circunstancia somos tentados. Pero eso no es pecado. Pecado es cuando uno cede a la tentación. Pecado es cuando uno consuma lo que le agrada a la carne, más lo que rechaza al espíritu. Por eso, mi hermana, mi hermano, te recomendamos que agarres y te agarres de la palabra del Señor. Cuando dice en el versículo 7, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Muchas veces la religiosidad, el fariseísmo, el sectarismo, el dominionismo, las personas que quieren ser dominantes, quieren imponer dogmas humanos, quieren hacer que los congregantes hagan la voluntad de un hombre, mas no la voluntad de Dios. Toda persona que anhela vivir una vida santa para Dios necesitará luchar cada día en contra de las corrientes del enemigo, ya que el simple hecho de proponerte agradar a Dios con tu forma de vida le decreta la guerra al enemigo de nuestras almas. Es por eso, mi hermana, mi hermano, usted tiene que aprender a vivir por fe. Usted tiene que aprender a ser manso y humilde delante de la presencia de Dios. Yo confío de respecto en vosotros, que no penséis en otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No es bueno estar perturbándonos unos a otros, mucho menos estar señalándonos, acusándonos, mordiéndonos, criticándonos, porque esas son las actitudes de nuestra carne, mas en el Espíritu son otras las manifestaciones gloriosas para tu vida. Es obvio que todos anhelamos el respaldo de Dios para nuestros sueños, para nuestros propósitos, para nuestros objetivos, y esa será una de las razones por las cuales nos tendremos que esforzarnos a vivir una vida agradable a Él. Pero en el transitar de la vida de todo hijo de Dios se presentarán ciertas piedras en tus zapatos, las cuales querrán distraerte, obstaculizarte o dañarte para que tu caminar en el Señor no sea estable, o peor aún, para alejarte de los planes de Dios para tu vida. Hermano, meditemos, reflexionemos, analicemos qué es una piedra dentro de nuestros zapatos. Es algo que está estorbando para poder caminar bien. Es aquello que está impidiendo tu buen caminar en el Señor. Si hablamos literalmente de una piedra en nuestros zapatos, todos podemos llegar a la conclusión de que es molesto. Ahora bien, si hablamos espiritualmente de una piedra en nuestro zapato, es todo aquello que nos está impidiendo, perjudicando, obstaculizando, perturbando que caminemos libremente en el Señor. Y muchas veces se puede decir que la religiosidad, fariseísmo, legalismo, judaísmo moderno son partes de estas piedras dentro de nuestros zapatos. Es decir, que una piedra en nuestro zapato podría ser todo aquello lo que está haciendo estorbo en nuestro caminar. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, tenemos que mirar al Señor, tenemos que agradar al Señor, tenemos que vivir para Él en todo tiempo, tenemos que cuidarnos
cuidar nuestra salvación tan grande que hemos recibido por la remisión y la justificación de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Entonces, vamos a ver algunas piedras que pueden estar perturbando en nuestros zapatos. Para poder entender un poco mejor, expongamos algunas piedras que podemos estar llevando, hablando espiritualmente. 1. Se considera un pecado oculto o los pecados ocultos. Esto siempre va a ser una piedra que llevarás en tu zapato mientras no la quieras sacar. Una de las cosas que quitan la autoridad de un verdadero hijo de Dios son los pecados ocultos. Es decir, toda aquella acción, la cual muchas veces no es visible ante los ojos de las demás personas, pero que en tu intimidad sabes que estás cayendo en un error. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta piedra que muchos llevan en sus zapatos no te dejarán alcanzar muchas de las bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El que encubra su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se apartara de él alcanzará misericordia. Es muy importante reconocer los pecados ocultos. Hay muchas personas, hay predicadores, ministros de alabanza, ministros del Señor, que en una ciudad son santos, pero en otra ciudad son hijos del diablo. En una ciudad donde trabajan, donde le rodea su ministerio, donde le rodea su trabajo, se mantienen santos, puros y castos. Pero cuando salen de su ciudad, muchas veces están en pecados de adulterio, en pecados de fornicación, en pecados de borrachera, en pecados ocultos, y quieren presentarse como que si nada hubiese pasado. El Señor nos enseña por su palabra que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, porque todo sale a la luz. Por eso, amigo, nosotros te recomendamos que vuelvas al Señor. Si tienes pecados ocultos, como el gato esconde y oculta sus necesidades fisiológicas, pero con el tiempo y con la calor del sol empieza a generar un mal olor. No vaya a ser y cuando venga el Espíritu Santo de Dios con poder sobre la casa de Dios, en vez de que usted esté oliendo, usted esté como un perfume grato y agradable delante de la presencia de Dios, usted sea un olor desagradable para la gloria de Dios. Qué importante es obedecer a la palabra. Cuando mencionen Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás en pecado, confiesa, vuelve al Señor, pídele perdón a Dios, reconcíliate con tu Señor, porque Él te perdonará. El problema es cuando uno cae en religiosidad, en sectarismo, donde el hombre de Dios o los líderes religiosos quieren que el hermano o la hermana fulano, quien quiera que sea, que haya caído en pecado, que entre dentro de su congregación, pero que se arrastre como una serpiente, que se arrastre, que se humille, que grita, que pida perdón a la iglesia, al pueblo y a sus congregantes. La pregunta es, ¿a quién le tenemos que pedir perdón? ¿No es a Dios? Si Cristo es el único que tiene la capacidad divina de perdonar nuestros pecados, de limpiar nuestros pecados, de borrar nuestras maldades, ven a Él, confiésale a Él y líbrate. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se apartara alcanzará misericordia. ¿Tú quieres seguir viviendo en una vida de pobreza, endeudado, afligido, con problemas, con dificultades, sin paz, sin esperanza? Porque estás encubriendo tu pecado oculto.
Mas si usted confiesa y se aparta de ella, alcanzará misericordia. Y alcanzar la misericordia de Dios es alcanzar las bendiciones divinas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Qué bello es cuando uno busca la presencia de Dios, cuando uno se mete dentro de la presencia del Señor, humillado, quebrantado, rogando, clamando piedad y misericordia, reconociendo que uno ha pecado contra Dios. Por eso te animo que tú vuelvas al Señor, confiesa tu pecado y apártate de ella, porque muchos piensan que van el día lunes o van a una fiesta espiritual, van a una congregación donde están haciendo vigilia, donde hay una confraternidad, ahí pasan al altar, se humillan, se arrepienten, lloran, gimen, claman piedad y misericordia, y al día siguiente siguen el pecado. Ese nunca se ha arrepentido, ese es un remordimiento, ese nunca ha sido convertido por el poder de Dios, ha sido un convencido, que es otra cosa muy diferente. Amigo, hermano, otra característica, alguna amistad que nos pueda perjudicar como piedra dentro de nuestros zapatos. Santiago capítulo 4 verso 4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Posiblemente la piedra que puede estar causando muchos dolores dentro de tu corazón son la amistad de algunas personas que no son loables, que no son claras, que no son específicas, que no están dentro de la voluntad de Dios. Recuerda que un amigo o una amiga siempre querrá el bien para ti. Un amigo es aquel que es como un hermano en tiempo de angustia. Si tus amistades, en lugar de bendecirte y de ayudarte a tu crecimiento espiritual, están anclándote o invitándote a realizar ciertas acciones que tú sabes que va en contra de tus convicciones, entonces, ¿por qué sigues frecuentando esa amistad? Nosotros tenemos que aprender a elegir a nuestra amistad. Acordémonos algo muy claro cuando éramos niños, cuando estábamos en inicial, cuando estábamos en primaria, aún en la secundaria. ¿Qué nos decían nuestros propios padres? Esa amistad que tú tienes no me agrada, fulano no me cae, la hermanita, la señorita, la fulanita no es digna de ser tu amiga, no es digno de ser tu amigo. Siendo nuestros padres terrenales, ellos muchas veces nos han cuestionado en el aspecto de nuestras amistades terrenales. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, va a tener que exhortarnos y reprendernos cuando dice su palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué puedo hacer entonces? La palabra dice en Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No vaya a ser usted uno de los insolentes y confiados. Muchas veces agarramos el texto bíblico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que vencedor, y se muestran insolentes y confiados, pero no tienen temor de Dios y de apartarse del mal. ¿Qué sucedió? Hace unos años atrás, una señorita estaba caminando por la calle Real y por no querer dar la vuelta a la manzana, cortó el camino por un pasaje oscuro. Y ella, andando y declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Cristo soy mucho más que vencedor, ¿quién vendrá contra mí? Nosotros no podemos tentar a Dios en nuestra seguridad personal, en cubrir nuestra integridad para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Salieron 4 sinvergüenzas, le intentaron violar, ultrajar. La hermana empezó a gritar: piedad y misericordia, auxilio. Le robaron, le asaltaron, por un poco más la violan.
Por eso qué importante es ser temeroso de Dios y cuidarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando uno es malcriado, prepotente, bravucón, insolente? Resulta confiado. Por eso dice Isaías: hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin son caminos de muerte. Tienes que tomar decisiones determinantes para el bienestar de tu vida. Y si esa decisión incluye sacar de tu vida ciertas amistades, hazlo, pues de otra manera no podrás ser libre de esas piedras. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Alguna raíz de rencor y odio, si algo será de obstáculo en tu caminar, es el que permitas que raíces de rencor u odio se aniden en tu corazón. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permitas que estas piedras maltraten tu caminar, ni mucho menos que te roben la paz que Jesús depositó en tu vida cuando lo conociste. Es hora de perdonar, así como Jesús te perdonó. No pongas peros, sé humilde, porque el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Acaso en vano dice su palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Qué importante es ser humilde ante la presencia de Dios. Pero ¿qué está pasando, pueblo del Señor? Unos han confundido la humildad de Dios con la humildad humana. ¿Cuál es la humildad de Dios? Que nos humillemos ante su presencia, que dependamos de su favor gratuito, divino y genuino, que nos sometamos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero muchos confunden la humildad vistiéndose de una manera ridícula en algunas personas, otros en apariencias. Yo pregunto, ¿qué hace un jovencito con terno y con corbata, siendo cristiano evangélico, llevando sus ovejas por los montes, yéndose a una chacra alterno? Eso no cabe. Esa manera de presentarse o manera de vestirse quita toda credibilidad ante las personas que nos rodean. Uno no puede ir a un estadio a hacer deporte alterno. Uno tiene que aprender a vestirse correspondientemente a la situación que uno tiene que actuar. Por eso, hermano, amigo, yo te recomiendo en el nombre del Señor Jesucristo, estudia la palabra. Cuando dice bien claro el Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hacerlo todo por amor a Dios. Reflexionemos. ¿Cómo tengo que sacar estas piedras de mi zapato? Vamos a continuar con el libro de Gálatas en el capítulo 5, del verso 16 al versículo 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La realidad es que no podemos seguir permitiendo que estas piedras estén estorbando nuestro caminar y estén robando la paz que Cristo quiere darnos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tenemos que tener el reconocimiento. Tienes que reconocer que existen esas piedras que están haciendo lento tu caminar. Esas piedras que por mucho tiempo han estado incomodando tu vida espiritual. Este primer paso es esencial para ser libre de todo estorbo. Reconocimiento de que uno está en pecados ocultos. Y hemos leído la manifestación de las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Humíllate, pueblo de Dios. Dios te está hablando por esta palabra. Tú que me estás escuchando, por los medios que Dios ha provisto para que escuches este mensaje. Humíllate, pueblo de Dios, sobre el cual el nombre de nuestro Dios es invocado, y orares y buscares su rostro y te convirtieres de sus malos caminos. Entonces Dios, papá, te va a oír, te va a perdonar, te va a sanar. Muchos hay enfermos por causa del pecado. Había un tiempo, hace 10 años atrás, que estaba muy mal. Empezaba a pedir a mi esposa a que busque pastores para que oraran por mí. Empecé a revolcarme en mi cama de cólicos, de dolor. No entendía lo que me estaba pasando. Y yo puse mi confianza en el hombre. Puse mi confianza en los pastores. Empecé a buscar pastores para que oren por mí, me unjan con aceite. Mi confianza era en el hombre. Pero en el momento más difícil de mi dolor y quebrantamiento, cuando yo abro la palabra de Dios y me concentro en este versículo que dice algo muy claro: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tuve que humillarme, tuve que arrepentirme, tuve que postrarme en la presencia de mi Dios, pidiéndole piedad y misericordia. Y le dije: Padre, nunca más voy a volver a practicar este trabajo que no te agrada, porque el quien le habla ha sido músico, neutral, comerciante en otro tiempo, trabajando con diferentes agrupaciones, diferentes géneros de música por dinero. Uno tiene que aprender a oír la palabra del Señor. El producto de mi malestar, de mi enfermedad, era que yo no quería dejar el vicio del alcohol, del cigarro, del tragamonedas, de los videos pub, de los nightclubs. Frecuentaba esos lugares por desconocimiento de su palabra, por no querer alejarme o apartarme de mis amigos,
Dios tuvo que mandar una enfermedad para humillarme hasta lo más sumo y reconocer que solamente Dios tiene el poder para perdonar, para sanar, para restaurar. Y a ese Dios es que predicamos en este tiempo. Tienes que reconocer que estás mal delante de la presencia de Dios. Tienes que reconocer que tus pecados ocultos no van a permitir que tú avances para la gloria de Dios. Por eso vemos cristianos evangélicos, hijos de Dios, tienen 10, 15, 20, 30 años calentando una banca. Están sentados en reposo, solamente escuchan y comen, pero no pueden dar, no pueden transmitir vida, porque no son sinceros delante de la gloria divina. Punto número 2, permitir que Jesús sane las heridas causadas por las piedras. Si hay alguien que es experto en sanar heridas, es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere sanar tus pies y con ellos tu caminar. Pues a lo mejor estás muy herido y necesitas una auténtica restauración y sanidad divina en tu vida. Recuerda que Él siempre estará y estuvo dispuesto a ayudarte y darte una nueva oportunidad para que continúes luchando por alcanzar tus sueños y los propósitos que Dios ha establecido para con tu vida. En el libro de Salmos 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué importante es orar, qué importante es llorar, qué importante es humillarnos ante la presencia de Dios. Pero hay muchos enfermos que son bien caraduras, que son bien duros, sus corazones son como un diamante, quieren ser sanados, pero no quieren humillarse ante la presencia de Dios. Quieren favores de Dios, pero no quieren invertir en la obra de Dios. Por eso vemos un claro ejemplo de cuando el maestro estaba transitando por cierta ciudad, se vinieron a él 10 leprosos y a lo lejos empezaron a clamar misericordia. El Señor los sanó a los 10, pero cuenta la historia de que solo uno regresó con un corazón agradecido ante la presencia de Dios, Jesucristo. Y el Señor le dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados y solo uno vino? Porque Dios verdaderamente conoce los corazones de los necesitados. El Señor conoce las necesidades que uno pueda tener. Puede ser familiar, de salud, laboral, empresarial, lo que estés pasando. Humíllate y Dios va a vendar tus heridas. Humíllate y Dios va a sanar tus heridas, porque Él tiene el poder para restaurarnos, para sanarnos. ¿Acaso Dios no sabe cómo Él nos ha formado, cómo nos ha creado? Si escrito está que a imagen y a semejanza de Dios hemos sido creados. Él conoce todo lo que tenemos dentro de este cascarón humano. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué órgano vital? ¿Qué sistema circulatorio? ¿Sistema digestivo? ¿Sistema óseo? ¿Sistema cardíaco? El sistema que está actuando dentro de tu vida, Dios lo conoce. Qué importante es humillarnos, quebrantado de corazón, y Él va a vendar nuestras heridas. El punto 3, no permitas que nuevas piedras vengan a tus zapatos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Luego que seas liberado de toda piedra que te ha estado haciendo la vida imposible,
es necesario que ya no permitas que otras piedras caigan en tus zapatos. Tú sabes muy bien las cosas que te serán de tropiezo e inestabilidad espiritual. Entonces, no les des lugar para que vengan y dañen nuevamente lo que Jesús ya restauró. Cierra la puerta. No permitas. Si tú sabes que un pecado te va a causar debilidad espiritual y te va a quitar de la presencia de Dios y vas a perder autoridad como un hijo de Dios, ya no vuelvas a cometer pecados. Ya no estés tentando a Dios. Ya no estés haciendo lo malo ante la presencia del Señor. Ten mucho cuidado. Es hora de hacer un alto en tu vida, sacarte los calzados y revisar qué tipo de piedras están en el interior de tu caminar y quítalos en el nombre de Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, en lo cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Por eso, hermano, es tiempo de hacer un alto en tu vida y sacarte todas estas piedras que hemos considerado por la palabra de Dios. ¿Y dónde está, pastor, lo leído? ¿Y dónde está el sustento bíblico? Romanos capítulo 1, versículo 18 al verso 32. Definitivamente Dios no te ha llamado a cojear, más bien te llamó a que camines firme a su lado, siempre firme al lado de nuestro Señor. Por eso tenemos que meditar en su palabra muchas veces. Nos dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no será en vano.
Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Colosenses 3:24, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Salmos 1, en los versículos del 1 hasta el 3, encontramos las llaves para la victoria del creyente en Cristo. ¿Cuáles son esas llaves? Dice su palabra: es bienaventurado o dichoso o feliz el creyente que no anda, que no camina, que no milita conforme a los consejos de los malos, sino conforme al consejo de nuestro Padre amoroso y su palabra. Ningún creyente debe entrar en acuerdo con aquellos que son de las tinieblas, ya que somos la luz del mundo. Debemos andar conforme al consejo de nuestro Dios. Bienaventurado el creyente que no estuvo en camino de pecadores. Debemos recordar que el Señor Jesucristo nos llamó a sí mismo ser el camino. Es Cristo la senda por la cual se nos ha trazado la ruta hacia la meta del triunfo y de la victoria. Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es cierto que diariamente le fallamos y pecamos contra nuestro Dios, pero debemos guardarnos de seguir ese camino una vez que el Espíritu Santo nos ha advertido de nuestras desviaciones y descuidos. Nos desviamos del camino a menudo, pero no permaneceremos andando en el camino de pecadores. Tenemos que andar en el camino de Jesucristo, en el camino de la santidad. El que es justo, justifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía para la gloria de Dios. Bienaventurado el creyente que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Una cosa es andar en el consejo de los malos, otra cosa es estar en el camino de los pecadores, y otra cosa es sentarse en la silla de los escarnecedores. Amados míos, sentarse significa permanecer y quedarnos conforme en el asiento de aquellos que viven acomodados en las delicias de las cuales disfrutan nuestra vieja naturaleza carnal. La palabra declara acerca de nosotros que el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy es nuestro desafío negarnos a los deseos de este cuerpo de muerte y tratar continuamente de agradar en todo lo que hagamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En nosotros y con nosotros tienen ustedes un compañero dispuesto a que en este día nos esforcemos a evitar estos tres obstáculos que de seguro encontraremos al discurrir las horas del día de hoy. Recuerda que de nosotros, dice el Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Vamos adelante sin perder de vista a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quita las piedras que están estorbando dentro de tus zapatos. Quita de una vez, reconoce cuáles son las piedras. Pídele al Señor que te sane por las heridas causadas por estas piedras y no permitas nuevas piedras que vengan dentro de tu zapato. Renuncia a los pecados ocultos, renuncia a las amistades que no te va a llevar al crecimiento espiritual de tu fe, y saca toda raíz de rencor, de amargura, de odio de tu corazón, y juntos veremos la gloria de Dios. Es hora de hacer un alto en tu vida y sacarte el calzado y revisar si hay piedras que están interfiriendo en tu caminar. Definitivamente Dios no te ha llamado a cojear, más bien Él te ha llamado a que camines firme a su lado, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, predicando, declarando, intercediendo, proclamando, orando la palabra para estos últimos tiempos. Así que mi hermana, mi hermano,
Yo te insto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reflexiona, medita y vuélvete al Señor. Y saca toda piedra que está perturbando tu corazón y sé libre para la gloria de Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de renovarnos, es tiempo de ser llenos del poder de Dios y es tiempo de declararle la guerra al diablo y a sus demonios y decirle: perro sarnoso, por un tiempo me has neutralizado, por un tiempo me has desanimado, por un tiempo me has tenido bajo tus pies, pues ahora me levanto en el nombre de Jesucristo y te digo: perro sarnoso cochino, ven, trae tu cabeza y te piso en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, iglesia. Padre amado, bendito Dios Todopoderoso, gracias te amo, Dios mío, por la palabra que se ha disertado en esta noche. Glorifícate en gran manera en cada corazón. Haz verdaderamente libre a tus hijos, Padre Santo, a los que vienen, a los que se humillan, a los que están aquí, Señor. Gloria a Dios, a los que vienen y a los que se humillan, a los que reconocen que te fallaron, a los que reconocen que tienen pecados ocultos, a los que reconocen que tienen un corazón con raíces de amargura, con odio, con venganza. Pon paz en esos corazones y hazlos verdaderamente libres para la gloria de tu nombre. Y utiliza esas vidas para estos últimos tiempos. Levanta una nueva generación con una antigua visión, una generación de guerreros, una generación de hombres y mujeres esforzados para llevar tu palabra en este último tiempo, porque Maranata, Cristo viene pronto. Tú vienes, Señor, y aquí te esperamos listos y prestos para subir en el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios los bendiga a todos en esta noche y conmigo será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Gracias. Los invitamos a nuestros cultos de gloria. Días martes, jueves, sábados y domingos, 7 de la noche. Escuela dominical, 10:30 de la mañana. Centro Evangelístico Internacional Elohim, calle Real 930 Chilca, frente al Colegio Antioquía. Prédicas, conferencia, cruzadas, consejería. Celular Movistar 954-480101. RPM asterisco 185765. Claro, 940-042894. Todos son bienvenidos. Bienvenidos.